Hola, Lau. Gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Lau. Divino, lo más lindo que me ha pasado en la vida. Después de tantos años diciendo que no quería ser mamá. Pero sí, aquí donde me ven, mi rol más importante en la vida es ese, ser mamá. Óyeme, porque Me costó mucho tiempo identificar realmente de fondo de dónde venía, pero duré muchos años realmente, que además se me hacía agua a la boca si me preguntaban, como, ¿por qué? ¿Quieres o no quieres? Porque tenía una cantidad de razones para decir, para explicar, justificaciones que me iba armando, porque uno es muy hábil en eso, en justificarse, aunque no sepa de dónde vienen realmente las decisiones que uno toma, la mayoría de las veces pues uno se convence a uno mismo para poder convencer al resto del mundo, pues de que son decisiones súper conscientes. En mi caso era pánico, a mí me daba pánico, realmente me moría del susto por muchas razones, pero no me había dado cuenta, sino que duré muchos años con ese tema de no, hijos, no, para mí lo más importante es mi carrera, es mi trabajo, yo no quiero nada que me desenfoque de las metas, venga aquí con ese cuento, yo no me voy a ir ni a vivir con nada, mejor dicho, todo lo opuesto a ese bus en el que me monté, además feliz, ya hace varios años. Pero en algún momento, muy chiquita, tuve un novio que me llevaba 20 años, que tenía una hija, yo tenía 18 años y tenía una hijastra de 6 años. Yo creo que yo ahí quedé traumatizada. O sea, fue mi primer trauma. Estaba en una edad, era todo muy, digamos que uno puede entender ese, de dónde viene ahí, pero sí era como el miedo a no sé, para mí ser mujer siempre ha sido como un tema. Me tocó como conquistar esa feminidad hasta el punto en el que hoy yo siento que ser mujer es lo máximo y me encanta y lo disfruto y me paro como en un lugar de mucha seguridad en esa mujer que soy, pero no era así y creo que tener hijas también me daba vueltas. No, antes era como, uy, no, tener hijas mujeres, qué pereza, es muy difícil ser mujer, era como por esa batalla. Ser mujer sí conlleva una responsabilidad diferente porque también tenemos unos poderes diferentes. A mí me encanta pensar en este tema como del feminismo como una, yo me considero, no sé ni siquiera si existe el término, pero yo diría que yo soy como una postfeminista. Es decir, yo no creo en que haya tal cosa como la igualdad de género. No hay igualdad, no somos iguales. Gracias a Dios no lo somos. Hay unas diferencias abismales y a mí me parece que la grandeza de ser mujer es abismal, o sea, eso es una cosa que no tiene comparación. Y claro, cuando te vuelves mamá, sí que lo dimensionas de una manera diferente, con todo y lo que amo a los hombres. Pero justo viene de, hay unas diferencias gigantes, respetemos cada diferencia, parémonos desde el lugar que nos corresponde a cada uno, pero yo creo que sí requiere como un aprendizaje y una educación tremenda por el mundo y la sociedad en la que vivimos, en donde pues estamos en un muy buen momento, pero todavía falta abrir mucho camino, todavía faltan muchísimas cosas, todavía falta que el resto de las mujeres sean absolutamente conscientes de lo maravilloso que es ser mujer, no que estén paradas en el lugar en donde se ven las desventajas, en donde se ve como todavía los lugares en donde carecemos de oportunidades. Pues sí, la verdad es que conocí un hombre que ya era de papás separados. Yo crecí con una idea como súper cruda de que eso no, eso es una mentira, ¿quién se inventó eso? Todavía pienso un poquito así, todavía soy bastante rebelde como con esa institución de la manera tan tradicional que la vivimos, pero definitivamente sí fue la llegada de Santiago a mi vida, que fue como abrir una puerta. Venga, le muestro que es que todo el mundo, pero con que haya poquitos, existe. Y si hay algunos, pues yo también puedo ser una de esas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí fue abrir una puerta de algo nuevo que yo sentía que no existía. Y fue él, es conocer a alguien que te inspire como, bueno, yo con esta persona sí puedo construir algo, yo creo que sí puede, él puede ser un gran papá, yo puedo ser una gran mamá con él, bueno, sí. Lau, ¿cuánto llevas ya? 2 hijas. A mí me encanta, yo a veces le digo a Santiago, yo, amor, ¿será que algún día, cuando vemos a algunos amigos nuestros como teniendo problemas de pareja, yo le digo, yo, amor, ¿será que algún día nos vamos a poder sentar todos a hablar de manera abierta y clara las cosas por las que cada uno de nosotros como pareja ha pasado, como para que la gente no sienta que está tan sola y tan mal en la vida? Es decir, yo veo a mis amigos y como estas son cosas de las que tú por lo general no hablas. Tú las resuelves allá entre los dos como pueden, el tiempo que les cueste, lo que sea, pero no es que se abra como, mira, Laura, es que me pasa esto, mira, no, es que tu marido tal cosa, porque el mío... Esas cosas no se hablan, o si se hablan, se hablan muchísimo tiempo después. Y yo lo que le decía antes es como, deberíamos irnos y llevarán así 13 años perfectos y divinos. Eso no es verdad. Las parejas lindas, como todo en la vida, se construyen, se trabajan, se pedalean,
Es como saber que la vida va, sube y baja y sube y baja y es tener muy afinado ese termómetro interno, yo creo, para uno saber que cuando baja es como, bueno, esto está bajando, Normal. ¿va a volver a subir o esto ya está solo bajando? ¿No? Exacto. ¿En qué momento me tengo que ir? Yo creo que hasta que uno no sienta la certeza absoluta de haberlo intentado todo, de haber hecho todo lo que está en tus manos, pues no hay que irse todavía, hay que seguir. Si sientes que tienes un poquito más para dar, pues dalo. Y que Yo creo que en estos 13 años yo he sido muchas Lauras en ese proceso y he tenido un hombre que me ha permitido como explorar y disfrutar y ser mis diferentes versiones, incluso la de ser mamá, que yo te podría decir que, o sea, de verdad es algo que me gozo tanto, o sea, me gusta tanto, pero es eso, es un hombre que no es como, ay, ¿cómo has cambiado? Sino todo lo contrario, como que me celebra mis cambios y me sigue dando la mano de la manera que esta nueva Laura ahora quiere que la tomen de la mano, que es distinto. Entonces es alguien con el que yo siento que puedo hablar, que puedo ir modificando los acuerdos. Como mira, hace 13 años nosotros empezamos con esto, dijimos esto, eso era válido en este momento. Hoy, ay no, yo ya es no quiero otra, ni... ya no es. La Porque las dos, pero mira que me encanta lo de la palabra tremenda ahí porque creo que tiene una connotación que vale la pena como tocar acá. Porque yo, a ver, las dos son muy diferentes, pero yo creo que la columna vertebral entre ellas y yo es el arte. Ok. En eso nos unimos las tres. La una es súper melodramática y todo es como, ay, Dios mío, bendito. Todo el día me toca estar como bajando. Es burletera, es como silenciosa, observa todo, se burla de todos, cada que puede. Estos días, mamá, me gritaba y yo, mi amor, dime, mamá. Y yo, hija, estoy arriba, dime. Volvió un tercer grito, pero así, mamá. Y yo, dime. ¿Por qué gritas? Así, y ellas así, como que lo desajusta a uno, como que no le importa nada. Pero sí tienen las dos ese tema artístico que yo les alcahueteo y les inculco. Las dos son tremendas también en sus diferencias. Y eso de ser tremenda, yo creo que tiene que ver con lo mismo. Es como, tú tienes una energía que es muy creativa, pero es una energía que si tú no canalizas hacia la creatividad y hacia el arte, puede ser muy caspa. Ok. O sea, si uno no tiene por dónde mandar Una todo dirección. esto que uno siente, pues solo hace necedades. Claro. Entonces, para mí Se el aburre. arte es muy importante, porque es que te da como salida a todas esas cosas que además no sabes ni poner en tu cabeza, todavía no ha procesado, pero tú te pones a pintar, por poner un ejemplo, hay millones de cosas para hacer y ahí va saliendo todo eso sin que tú quieras, sin que tú lo pienses, sin que tú lo premedites, ¿no? Entonces las tengo en clases de piano, de canto. Básicamente. Yo estoy aprendiendo a tenerlo, me cuesta un montón. En mi tiempo libre hago de todo, o sea, siento que me ¿Qué cuesta, haces? tejo. No. O sea, tejo de verdad, pero, o sea, y esto es mientras estoy en grabación, y entonces en grabación siento que tengo mucho tiempo libre. Pero es como para no ponerme a hablar bobadas, porque termina uno sentado con el de al lado hablando bobadas, pues 6 meses, las mismas bobadas, no, pongámosle a esto algo. Mi mamá fue muy sabia en eso, ¿sabes? Y me encanta, y cada vez lo descubro más, cada vez la veo a ella más como esa mamá, que ahora soy yo, que digo, bueno, ¿qué hago con esta niña? Que sí, le decían como, pero es que es muy dispersa, pues que juega aquí un poquito allá, y mi mamá muy linda decía como, yo lo que veo es que ella es buena para todo, y tiene mucha curiosidad de aprender todo, y todavía soy así, y es verdad que siento que la actuación, pues es eso, es como, hoy aprende de derecho, vas a ser una abogada, métete de cabeza en eso, aprende, ¿cuánto? Hasta donde quieras, luego, listo, chao, ahora, ¿qué sigue? No sé, chef, bueno, así como preparé mi personaje para ser MasterChef, como si yo fuera a ser la gran chef de la vida, como actriz, Ajá. ¿sí? Y entonces, hoy un rato, no sé, mañana quiero hacer otra cosa. Y eso es lo Lau. lindo. Y, no sé, yo me acuerdo que yo duré muchos años estudiando actuación, ya una vez decido salir del colegio y tomo esa gran decisión porque realmente a mí me daba pánico, yo vengo también eso me daba miedo. Yo siento que soy una persona muy valiente, pero no por falta de miedos en mi vida, sino porque los veo y digo, bueno, listo. ¿Es miedo a tener hijos? Vamos a tener hijos. ¿Es miedo a estudiar actuación? Vamos a estudiar actuación. Pero yo vengo de una familia muy académica, de ingenieros, abogados. ¿Actuación? Era como... yo entré a estudiar arquitectura. Duré 3 clases que me encantaron. No es que no, me encantaron, pero en esa recibo la llamada, me dice que había pasado a la escuela de actuación y que empezaba la semana siguiente. Y se acabó He la... dejado la puerta abierta a todo en la vida porque pues uno nunca sabe el día de mañana. Entonces fui, aplacé el semestre y llegué a mi casa y les avisé a mis papás que iba a aplazar, o sea, no se escandalicen que es que voy a volver dentro de 6 meses, tranquilos. Yo lo único que quiero es
estos 6 meses, pues probar algo que toda la vida Aprovechar. me gusta. Efectivamente, pues allá me seguirán esperando, espero. Sentía que era buena, a pesar de que no es que yo sintiera que estaba yendo contra la corriente estudiando y que los profesores me dijeran, no, no, esto está fatal, fatal, no. Yo sentía que me gustaba, sobre todo, para mí el termómetro es esa pasión, es eso que tú no eres capaz de dejar de hacer, aunque no te paguen, es que no importa. Tú quieres hacer eso, así sea gratis, así sean tus horarios libres, así sea. Ese es el termómetro más, como el mayor indicador de verdad, debes hacerlo o no debes hacerlo. Cuando vienen personas a mí y me preguntan, mira, es que mi hija quiere estudiar actuación, ¿por qué quiere estudiar actuación? No, es que quiere ser famosa. Ese no es, para mí ese no es una buena brújula, no está, ese pelito no está afinado, porque es que al primer obstáculo esa niña va a decir, no, yo ¿qué estoy haciendo aquí? De acuerdo. Entonces, como, ¿sabes? Como la gasolina te la da la pasión en la Sí. vida, que eres capaz de aguantarte tiempo, personas que te encuentras en el camino, todo tipo de obstáculos, como los que yo me encontré, claro que me encontré miles. Yo duré mucho tiempo sintiendo como, pucha, empecé a estudiar actuación, me iba muy bien, empecé a trabajar y siempre como un segundo proyecto que odié. Me fue muy mal, pero porque yo me sentí muy mal. Ay, me sentía incómoda, no me gustaba el entorno en el que estaba y yo sentía que necesitaba pensar qué iba a hacer. Porque algo ahí, porque había tanta diferencia entre todo ese bienestar y esa felicidad que yo sentía estudiando actuación, haciendo la obra de teatro que estaba haciendo en ese momento y llego acá a un proyecto de televisión y me había sentido tan mal. Yo me tomé 6 meses para pensar. El viaje y el silencio siempre es muy... Sola. Sola. Me fui 6 meses a Australia buscando como el lugar más lejano para pensar qué había pasado y qué tenía que hacer. Estaba todavía en el momento de decir, no, pues de pronto es que esto no era para mí y tengo que estudiar otra cosa. Y allá realmente, en la soledad, en el silencio, entonces empiezan como a emerger todos los sentimientos y esa voz interior que es tu unidad de expresarse, porque es que si no, uno la llena de ruido y pues no oye nada. Y entendí que yo sí quería seguir, que a mí sí me gustaba eso que estaba haciendo. No me gustaba específicamente el trabajo que había hecho y había entendido también las razones de por qué. Y ahí entendí que uno no podía decir que sí a todo. No tienes que hacer todos los personajes, no tienes que contar todas las historias, tienes que hacer los que a ti te gusten. No es que, ay, es que te queremos para tal cosa. Bueno, pues yo quiero, porque yo ese no quería, pero no sabía. Okay. Entonces ahí fue muy lindo darme cuenta que no sabía y decidí irme a estudiar más. Dije, bueno, si yo lo que quiero es hacer A, B, C, D, yo tengo que estudiar más, prepararme más para poder llegar a eso y no a esto. ¿Listo? Y yo me fui 3 años. Cuando yo volví, yo sentía que todas las personas con las que yo había arrancado, pues ya estaban como volviendo a empezar. Y ahí duré mucho tiempo con esa sensación de ya todo el mundo me cogió ventaja, todo el mundo va volando, yo qué estoy haciendo acá, yo estoy perdiendo el tiempo, yo no estoy haciendo... Pero era más como ese autoflagelo y la cabeza que piensa... Y todo ese momento yo me acuerdo que yo acompañaba toda esa época también de terapia. Yo siempre toda mi vida he hecho terapia y soy una grande, pues como que me encantaría que la gente lo hiciera más a menudo, porque es la única manera de uno llenarse de herramientas para conocerse, para saber quién es, qué quiere, qué necesita, cuáles son los miedos, qué hay que vencer, qué hay que enfrentar, ¿no? Y ahí duré un buen rato como en ese sufrimiento de, ¿será que tiro la toalla? ¿Será que puedo un poquito más? También ver los miedos o los obstáculos como pruebas que te está poniendo la vida a ver si tú realmente sí quieres eso que dices. Sí. ¿Qué tanto quieres eso que estás diciendo que quieres? Te Porque están es que decirlo es preparando de muy alguna fácil. manera, Exacto. sí. Entonces, cuando tú puedes, uno, otro, y te cuesta, y te cuesta, y te cuesta, pero sigues, siempre después el resultado y los frutos van a ser comparables a todo ese esfuerzo que tú has invertido ahí. Eso es muy lindo. Mira, yo siento que es ponerse las gafas, porque yo creo que existen como 2 tipos de personas, y son los que sentimos admiración por alguien y los que sentimos envidia por alguien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que llenarte siempre de personas que te inspiren, situaciones que te inspiren, entornos que te inspiren, música, en fin, todo lo que te genere como esa sensación Bienestar. bonita, o versus, ay, es que fulanita seguro pudo porque seguro tal cosa y seguro tal otra, y no Sí. estamos dispuestos a ver, y no tenemos ni idea, vemos la punta del iceberg afuera y no sabemos todo lo que esa persona que estoy viendo al frente, tomando el sol en la punta del iceberg, ha tenido que aguantar de frío, de aguantar la respiración total, debajo del agua. total. Es como compararnos con el de al frente, no, solo si es para inspirarnos en lo que hace el otro, está, Sí, pero no le sacamos para provecho. descalificarlo ni Mi mamá me decía madurada biche, pero ¿por qué usted es tan madurada Sí. biche? ¿Pero por qué? Y yo me acuerdo, digamos, desde chiquita, en una reunión familiar, a mí me fascinaba estar ahí al lado de mi mamá
con los amigos y las amigas de mi mamá, con la gente Los grande, señores y oyendo, señoras. oyendo a los señores, o sea, a mí ahora, oyendo a los La señores, a señora. las señoras, de qué hablan, cómo hablan, y siempre he tenido como mucha afinidad con, no sé, adultos mayores, como con gente grande, realmente siempre me ha gustado la gente sabia, y mis amigos y mis amigas, yo creo que tiene que ver con que a mí me cuidaban mucho unas primas que yo tengo en Medellín, que me llevan 10 años, 10, 11 y 12 años me llevan. Entonces, siempre sentí como que esa era la gente con la que yo me juntaba. Cuando empiezo a trabajar en Stock Models a los 13 años, así llegaba en uniforme, mis amigas se volvieron las que me llevan 10 años, que son mis amigas hoy en día. Son los amigos que tengo, pues sí, son mayores que yo. Y ese tema de tanta responsabilidad, pues yo sí sé de dónde viene también, de una niña que de pronto le faltaba ser niña. Como que había muchas cosas en mi casa que yo sentía que yo no podía, pues como ser un problema más o llamar demasiado la atención. Yo como que crecí sintiendo que tenía que entender a un montón de personas. A fulanita le pasa esto, a peranito le pasa esto, a menganito aquello. No, soluciono en la medida Yo de no lo que voy a pueda. molestar. Yo no voy a molestar. Que esa es una postura muy típica también, que agranda mucho y como que se pierde esa infancia de los niños. Un niño tiene que molestar, un niño tiene que tener toda la atención y tiene que tener cosas que, pues, pero de todas maneras yo hoy agradezco también eso. O sea, he tenido que trabajarlo de decir, me merezco descansar, me merezco que me duela algo, decir, quejarme, pedir ayuda, pero así, hola, no se preocupen, es más, mamá, no te preocupes, yo voy a estudiar actuación este semestre, pero este semestre te lo ahorras todo porque además me van a pagar por estudiar, porque yo entraba a una escuela de actuación que además me pagaban, entonces era como, lo armé sola. Entonces, mamá, me voy en un mes a Australia por 6 meses, con lo que me había ahorrado de toda la vida trabajando, muchos años. Y era, mi mamá decía, ¿usted cómo es de tacaña? ¿Por qué no se compra algo? Y yo, pues, bueno, me inscribí en una escuela de inglés, me fui como con esa propósito / excusa de estar esos 6 meses allá con esa visa de estudiante, pero me la pasaba viajando. O sea, Australia es un país de mochileros, viajes por carretera gigantes, de ir a bucear en la gran barrera coralina, de ir a Nueva Zelanda. Me acuerdo que la primera playa conocí a una amiga que me enseñó a hacer manillas, pulseras, atrapasueños, o sea, la más hippie del planeta Tierra. Pero era eso, era como tomarme el tiempo conociendo personas diferentes, conociéndome a mí a través de personas que no tenían ninguna historia de quién era yo y yo de ellas, como que yo siento que viajar te da esa libertad, precisamente es como que te das el permiso de quién soy yo aquí que no tengo reglas, aquí que no tengo No. predictada absoluta de ser tú, Sí. o la versión que tú quieras conocer en ese momento. Eso, Lau, viajar un montón. No ir a mis trabajaste en clases. nada ya. O sea, Y atrapasueños, pero no para venderlos. O sea, después sí, conocí a alguien, o también conocí a un amigo que me enseñó a hacer, no me enseñó, trató de enseñarme a hacer surf. Decía, pero si se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, sí, pero era eso, era como vivir. Porque me di cuenta, entre todos estos viajeros que conocí, que Australia es un país espectacular. He querido volver desde entonces. Tiene es uno de los países con la mayor calidad de vida posible. Son muy relajados, no es un país para nada exigente. Realmente la mayoría de las personas salen del colegio y se dedican a hacer surf. Realmente es lo que hacen. Alquilan sus casas, entonces tienen como una habitación a un noruego, a una colombiana, a un danés, yo qué sé. Y viven rico. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿A qué me voy a devolver si allá? No, eso no me gusta. A los colombianos no se nos permitía en ese momento, por lo menos, la extensión de la visa porque yo me quería quedar fruit picking. Fruit picking es que van allá y por temporadas van a unas fincas, recogen frutas y luego duran meses viajando felices de la vida. No me dejaron quedar fruta. Digamos que mi gran aprendizaje allá fue ese que yo mencioné antes, pero realmente fue allá en el viaje que dije, ok, yo necesito seguirme preparando. Yo quiero estudiar más. Mamá, me quiero ir a Nueva York a estudiar, ya busqué la escuela, se llama Lee Strasberg, no sé qué, son 3 años. Ayúdame. Ahí, ese fue como el aprendizaje. O sea, no, yo sí quiero esto, pero lo quiero más grande. Ok. Pero yo ya venía de vivir sola. Yo me fui a vivir sola a los 16 años. Yo me fui a vivir sola a raíz de un viaje que hice como modelo. Está loca, de verdad. Con una Pobre agencia. mamá, Dios mío. Meses.
también, estaba en 10º en el colegio y hablé con el rector y me permitió hacer todo, o sea, como todo el año en los primeros 5 meses del colegio. Como, listo, son los temas que hay que hacer, usted presente los trabajos. Y me fui, vivía allá con 5 rusas y otra colombiana. Eso es otra experiencia que da mío. Hasta que a los 6 meses mi mamá como que se dio cuenta realmente de las condiciones que para mí eran como condiciones maravillosas para aprender, porque era como la guerra. Vivía primero en un barrio no muy bonito, con 5 rusas. Cuando yo llegué solamente había una, en un grado de cochinada, el apartamento, que yo no podía creer, pero era un desaseo inhumano. Y ella me contó esa misma noche que ella dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Y yo, tradicional, pues, un cuchillo debajo de la almohada, ¿por qué? Me dice, sí, es que aquí a veces vienen, hay hombres como de este barrio que saben que este es un apartamento de modelos. Entendí que de pronto si eran esa primera condición que uno dice, bueno, no, pues yo hoy no mandaría a mi hija, y si mi mamá hubiera sabido, pues tampoco. Luego, tú estás allá, tu trabajo es, la agencia a ti te ha pagado, te paga el arriendo, te paga la comida, te da una plata semanal y tú tienes que ir todos los días a millones de castings. Yo ya no me acuerdo cuánto era, pero era patonear en ese entonces con un book. Sí. Entonces tú tenías que ir en taconada o con los tacones en el bolso, caminando todo París para recorrer todas las, no sé, 15 castings que hacías por día. No. Y cuando te salían trabajos, entonces la agencia te descontaba lo que te había dado. Te medían con un metro semanalmente y si nos habíamos subido 1 centímetro, yo creo que era de 2 en adelante, ya no te daban la plata completa de la semana. Yo, por supuesto, yo esto no se lo contaba a mi mamá, le iba a dar o sea, yo, no, mamá. Era esa Laura, esa Laura siempre curiosa con la vida, bueno, midiéndome el aceite yo misma, como hasta dónde puedo, qué puedo, esto no, mamá, estoy aprendiendo, estoy feliz, estoy conociendo y estoy haciendo lo que más me gusta en la vida, que es viajar. Listo. Yo cada rato decía que se me habían, porque eran súper exigentes, te habían llevado a trabajar, no que te fueras de paseo. Ahí vinieron mis primeras mentiras piadosas. No, tengo un tío, está muy enfermo en Roma, me tengo que ir a visitarlo. En Roma. Y así duré 6 meses, hasta lo que te digo, llegó mi mamá y dijo, no, perdón, ¿esto qué es? Gracias. En ese momento mi mamá se ha devuelto a vivir a Medellín con mi hermano y mi mamá me dice, pues hija, quédate a vivir con tu papá. Yo no vivía con mi papá desde que ellos se habían separado cuando yo tenía 11 años. Imagínate. Duré 2 meses viviendo con mi papá. Hasta que mi mamá me dijo, no, vete a vivir sola, es mejor. Tú sola te cuidas a ti, con tu papá te tienes que cuidar a ti y lo tienes que cuidar a él mejor. Mejor sola. Entonces cuando me voy a Australia y digamos ya por lo menos tenía esa experiencia de vivir un par de años sola, yo ya llevaba 2 años en esas, y llegué acá y eso fue lo que yo pedí y decidí y me fui al año siguiente a estudiar actuación a Nueva York y yo duré 3 años allá estudiando actuación. En esa pobre señora, doña Nora, qué pecado. Mamá, y agradeciéndole, viendo como la sabiduría que tuvo para muchas cosas. Yo sí, por supuesto, veo a mis hijas, es que tiene una 3 años, perdón, y la otra 6 acaba de cumplir. Cositas serias las dos, desde sus lados diferentes, pero para mí, lo que yo decía ahora, que tiene que ver con toda esa enseñanza de mi mamá, es darles herramientas. Uno no puede mandar, y mucho menos si vas viendo que el calibre energético de las personas es X, no puedes mandarlo después al mundo con nada de experiencia, nada de herramientas para enfrentar el mundo, para enfrentarse a sí mismo. Yo creo que fue clave y fundamental y mi mamá ha sido súper amorosa, pero mi mamá era militar. ¿Cómo debe ser? Pero militar. Y mi papá en el otro extremo. Y claro, mi mamá se volvió militar porque mi papá era absolutamente laxo, tranquilo, relajado, desapegado. ¿Por qué no viví con mi papá más? Porque, hola papá, son las 7 de la noche, yo viviendo en Sopó, en una finca con él. ¿A qué horas llegas? No, hija, me dicen mucho. Y yo estudié ballet desde chiquita y estudié como una cantidad de cosas que me dieron disciplina en la vida. Entonces, luego mi hermano, que tiene también cosas similares a mí hermano nunca lo dejaron irse. Sabía que ella podía hacerlo conmigo. Uno también va midiendo sus hijos, no somos todos igualitos. Es verdad. Como saber qué tengo que hacer con esta, qué tengo que hacer con el otro. Son súper diferentes. Sí, es verdad. Es como, sí. ay, ¿quieres más a esta? La fe. Yo creo que eso le debe haber costado un día entero. Lo que hace uno por los hijos. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es como abuela? Ustedes han visto seguramente ese meme que hay por ahí de mi mamá como abuelita y es Barney. Así. T-Rex allí de Jurassic Park, miedosísimo. Bueno, pues eso era lo que yo sentía. Mi mamá es esa mujer súper amorosa que ven ahí,
con un contraste muy fuerte. Por lo mismo que siento que a ella le tocaba ser mamá y papá. Claro. De un hombre, de una mujer, en una ciudad que no conocía en plena adolescencia, era como muy complicado. Lo de la brújula es verdad, es lindo, a mí se me había olvidado. Lindo es que sepamos para dónde vamos medianamente. Pero súper disciplinada, o sea, sí fue quien me llenó a mí como de herramientas en la vida. ¿Cómo es de abuelita? Es que se me fue la pregunta, porque me quedé, estoy todavía muy nubilada con lo que acabo de ver y de oír. Mi mamá no es tan expresiva, todo eso divina. Pero de abuelita es la que llega y me dice, hija, en 5 minutos voy a llegar a tu casa, por favor, ábreme la puerta para que las niñas no se den cuenta. Y yo, listo, mamá. 5 minutos y suena el timbre. Y yo, niñas, vamos a ver quién llegó. Y llega mi mamá disfrazada, esos disfraces que se inflan. No. Entonces, disfrazada de tiburón, porque a mí tiburón es el amigo tiburón, conejo, Elmo, o sea, ya tienen todos los años, ya sabe que es ella, pero duró muchos años en que mi mamá, Alegra me decía, mamá, quiero invitar al tiburón a la casa, no he vuelto a visitar. Y decía, es que me tragué a Nona, mis hijas le dicen Nona, me tragué a Nona y por eso hablo así. Se arrodilla a jugar, se disfraza, no, desvivida absolutamente, es muy lindo ver esa relación entre ellas. Además de... Pues la disciplina, que a veces se nos va un poco la mano, no sé, a veces me toca también lo mismo, uno busca, o sea, Santi es un papá súper presente, es un papá espectacular, yo amo verlo, cada vez se lo disfruta más, estar con ellas, pero pues él, obviamente son 2 niñas, a él le cuesta poner esos límites con ellas muchísimo. Yo siento que es lo normal, que las quieren consentir, mimar, como si fueran de porcelana. Pues yo soy una mujer y yo las quiero volver guerreras, como he sido yo, como soy yo, como además como se necesita para la vida, para hacer cosas. Sí. No es como, camina, usted tiene 2 piernas bien divinas, vaya hasta allá y lo coge. El papá va a ir a hacer todo. Entonces yo soy esa que las pone a hacer. Que las reta un poquito. Que las reto muchísimo, no sé, de enseñarles a montar en bicicleta, a patinar, mucho como con la manera de pensar. Ay, mamá, estoy aburrida. Uno se aburre si uno es bobo, si uno no piensa, si uno no tiene imaginación, si vaya pinte, vaya, ay no, es que quiero ver una película porque es que mi papá me dijo, no. Esos límites, para mí el amor son límites. Para mí, en algún momento que, pues justo cuando yo les contaba que duré viviendo 2 meses con mi papá, luego decidí irme a vivir sola, tenía que ver con los límites. Yo sentía, o sea, a mí me costó mucho tiempo entender que mi papá me ama locamente, pero a su manera. Pero era una manera demasiado libre. Demasiado, yo siempre sentí que el amor era alguien que me delimitaba y me decía, por aquí sí, por acá no, listo, hasta acá, esta línea bien pintadita, ¿la está viendo? Ok, porque es que allá no se me puede pasar. Bueno, ok, si me paso de allá, pronto me pasa algo malo, y si me pasa algo malo, de pronto esta persona sufre, o sea, para mí el amor se tradujo desde muy chiquita en límites, y eso es lo que yo siento que soy como mi mamá con mis hijas, como sí con todo el amor, pero aquí, y si yo te dije que recién. Lau, esto como bailar. Mira, no. Hice varias presentaciones, sí, pero pues todo esto estaba chiquita. Y muchos años sí duré diciendo como, yo en realidad lo que quería hacer era bailarina. Yo hubiera querido ser bailarina. Y cada vez me siento más cómoda sabiendo y más consciente de que realmente yo soy bailarina. O sea, yo me muevo por la vida bailando. Y hoy no tengo, porque ha sido una paradoja, mientras más exitosa me he vuelto en mi rol como actriz, menos he podido tener tiempo de bailar. Y de hecho dejé de bailar, realmente dejé de bailar hace 7 años. De no haber vuelto a mis clases todos los días, 2 horas de entrenamiento. Pero era ballet. Jazz, contemporáneo, o sea. Pero hace 7 años dejé de bailar por completo. De hecho me volqué a hacer yoga y tengo una certificación en vinyasa y bueno. Pero he ido recuperando poco a poco, así sea a las 9 de la mañana. Pues si no es a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, que sea a las 9 de la noche, no importa. Pero yo soy una persona que necesita bailar. Okay. Yo me sano a mí misma bailando, yo descomprimo una cantidad de cosas, me desestreso, de verdad como que alivio cosas físicas, alivio cosas emocionales y cosas mentales bailando. Decidiste por la música. Está lindo también. A ver, yo empecé cuando estaba muy chiquita yo estaba en un coro infantil y hicimos muchísimos conciertos. Entonces tuve como ese entrenamiento y estudiaba solfeo y estudiaba piano. Y luego cuando llegamos aquí a Bogotá en esa historia, lo único con lo que yo llegué de todas esas clases extras que tenía fue el piano. Estudiaba cursos libres de música en la Javeriana. Y luego de eso también me desprendí. Quedé un poco a la deriva después de tener como toda esta formación
artística y musical desde tan chiquita. Luego en un momento de mi adolescencia quedé como sin nada y yo creo que fue como ese vacío y me voy a vivir sola y una rebeldía y porque no tenía por dónde canalizar. Pues toda esa terapia y ese descubrimiento de uno mismo tiene mucho que ver con mi papá y como yo sentía que no era, yo cuando estaba chiquita sentía que no era una niña a la que veían mucho ni a la que escuchaban mucho y era muy tímida, demasiado tímida y acomplejada y como que Oh. demasiado. No Demasiado. te- Realmente es así de transformador y De de poderoso. curador y de poderoso y de mágico. Realmente lo es. Y a mí me salvó eso, a mí me salvó ese trabajo y ese oficio que tengo y todas estas como salidas que logré tener. Pero durante muchos años para mí yo creo que era eso, es como en mi psiquis estaba esa instrucción dada de no hagas demasiado ruido, que no te noten mucho, que no te vean y pues cantar. Y todavía, yo todavía entro un poquito en cortocircuito con eso y es algo que vengo trabajando un montón y desde que llegó Café con Aroma de Mujer, que fue como, oye, mira, vamos a hacer este proyecto, ¿a ti te gustaría? ¿Te parece chévere? Y yo como, pues, obvio, qué maravilla, me encantaría, sí. Ah, bueno, ¿quieres hacer el casting? Porque toca cantar, también te le mides y yo, obvio, sí. Pero ese obvio sí mío siempre ha sido una mezcla que me gusta, pero es una mezcla muy clara de valentía y de ignorancia. O sea, es no saber uno qué. Yo me acuerdo todo ese proceso para cantar en Café fue duro porque yo no me había dado cuenta de El pánico escénico que te daba hacer eso. ¿qué voy a decir? Yo había dicho que no desde chiquita. Y O sea, si entonces, eres tú la que canta. soy yo. En Café. Sí. ¿Cuánto dura esto? Yo tengo cada pregunta que me hacen, es como para lip sync, que te quede muy bien hecho para yo poder venderle esta voz al canal. Yo oigo esa voz y yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Había algo dentro de mí que me decía, no sé, esto hay que pelearlo un poquito más. Ok. Algo hay que hacer acá. Yo ya lo había peleado, pero llegó la pandemia y ya también había dicho yo como, bueno, listo, me voy a dedicar a Que- actuar y me voy a ya. relajar y lo otro, pues que lo haga quien lo tenga que hacer. Pasaron un par de meses, yo supuestamente ya había superado el tema, era un ser de luz. Cuando listo, yo te hago el favor. Si tú me haces uno a mí, tú me pasas tú me pasas La la pista. pista y yo voy a grabarme también a mí sobre esa pista. Y te paso las dos y tú presentas las dos. Pero básicamente era como, bueno, un favor contra otro. Claro. Ay, no, pero a mí me preocupa mucho que te digan que no otra vez y te vayas a sentir mal, porque esto no es una decisión mía y no, terrible, porque es que yo sé que te van a decir que no. Y yo le dije, mira, yo soy actriz, a mí me han dicho que no. Es lo que más me han dicho, acá estoy, no me voy a morir, pero me muero si yo no quedo satisfecha con mi trabajo. Y yo no estoy satisfecha con esa audición que te hice porque fue un día que yo ni siquiera sabía que iba a una audición, yo ya estaba asumiendo que iba a cantar y llegué y ella me puso la pista y yo ni sabía en dónde, un desastre. Entonces le dije, déjame hacerlo preparándome. Bueno, está bien, pero entre nosotras. O sea, eso no se lo mandes a nadie, no lo vayas a contar a nadie. Mándamelo como una nota de voz, no te preocupes, no hay que pues producir mucho. Yo, claro, obvio. El escenario. Y apenas lo grabé, se lo mandé a ella, pero se lo mandé al canal entero. Obvio. Sí, ahí había. Ella se salió. Yo no sé si ella se salió. Yo no sé si se salió o la echaron. Porque ella se quedó parada en la raya de, no, ella no va a cantar esta otra. No, que ella... Y que terminé cantando yo. Y fue muy lindo porque fue realmente una batalla muy bien librada, que me costó un montón y era nuevamente eso, era como la vida poniéndome a prueba, como, ¿segura? ¿Lo vas a hacer? ¿Segura? Porque se te van a remover cosas. Y todavía se siguen removiendo. Y todavía me dicen canta y es como, me da la pálida. Pero hace un año que metí a mis hijas en clase de piano, otra vez empecé yo con ojito a hacerle ojitos Te al entiendo piano. tanto. Y me metí. Y la profesora es de canto también. Y ahora grito como una loca todo el día en mi casa y soy tan feliz. Porque, o sea, es Diferente, pero muy además- distinto todo. Veces, yo creo que de los más intensos sí, fue como haciendo MasterChef. ¿Por qué? Me No. daban ataques de pánico que a mí nunca en mi vida me había dado eso ¿Cocinando? trabajando. Porque es que es un reality, Y cocinaba. y era, no. ¿Nada? Y era de absoluta. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, nunca había visto el programa y yo no sabía cocinar. No solo no sabía cocinar, no me gustaba cocinar. Porque Santiago, mi esposo, llevamos 13 años y él cocina muy rico y eso como que fueron ya roles distribuidos en la casa y se volvió como un acuerdo tácito de listo, tú vas a cocinar y yo voy a poner la mesa.
Y mi suegra me preguntaba como, oye, Laura, ¿y tú no quieres aprender a cocinar? Y yo, pues ya que me preguntas, no. Estaba en un lugar ahí un poco rebelde con el tema. Entonces, cuando me llaman y me dicen, y yo, ay, sí, qué rico, amor, voy a participar en MasterChef Celebrity. Tú así, de esa manera, ese tú fue como, algo se me activó por dentro y dije, ve, pues sí, esta, que no cocina, a participar. Y primero empecé viendo el programa, empecé a ver el programa de allá y te lo juro que en ese primer capítulo que yo vi, no, o sea, yo ya sudaba frío, Santiago me miraba con una ¿Qué risa me metí? nerviosa y como con un cólico y me decía, Está lo máximo. pero era tenaz, era como, venga. Alcancé a arrepentirme y todo, obviamente, porque esto empezamos a grabar ya en 2 meses y yo, pues era un nivel, España es el país con el nivel gastronómico más alto del mundo. Entonces, yo después, sí, reculé un poco, dije como, no, mire, ¿por qué no me invitas a presentar el programa? Yo sería buenísima presentadora. No, es que en este formato de acá no hay presentadora, pero no te preocupes, 1 hora de clase diaria y vas a estar bien. Empecé Harry Sazón. Me consiguieron el teléfono, yo no lo conocía, lo llamé, auxilio, le conté la historia, me dijo, listo, llama a mi jefe de cocina. Llamo al jefe de cocina, le cuento lo mismo. Me dice, te espero mañana, 8 de la mañana, pelo recogido, pantalón oscuro y chaqueta. ¿Tienes chaqueta? Y yo, Chaqueta. de cuero, de jean, de botones, de cierre, de qué más. Tengo chaquetas ¿Qué tipo de varias. chaqueta con qué tipo de Chaqueta y me pregunta por la chaqueta y yo, ¿pero qué chaqueta? ¿De qué me hablas? Me dice, chaquetilla de chef. Y yo, no. ¿Dónde se Y arranqué compra eso? particular. Después el mes siguiente, porque fueron esos 2 meses, lo mismo en Pajares Salinas. No. En las tardes lo mismo. Mi esposo era como, Laura, ya. Yo, ¿ya qué? Es que no puedo hacer nada más que esto. O sea, si yo quiero allá irme, porque entonces después me dice como, listo, vámonos. ¿Cuánto tiempo? Y yo, pues, ¿cuánto tiempo? Puede ser una semana. No, yo no. Pues sí, amor, vámonos 2 meses. Pase lo que pase, me echen la primera, la segunda, la tercera semana, vámonos 2 meses, regalémonos eso como familia. Bueno, listo. Prepare todo. La llevaba del perro, no nos podíamos llevar el perro porque se demoraba 4 meses el papeleo y nos íbamos ya al mes. La casa, la empacamos, no la empacamos, cuántas maletas, la niña, sáquela del jardín, llegue allá, casa nueva, jardín nuevo, búsquelo, habrá seguro médico, ¿Tú crees que todo eso era para que yo me dejara echar a la semana? Me di cuenta que soy obsesiva. Yo no hablaba sino de cocina, yo no estudiaba sino cocina, yo no veía sino programas de cocina, yo no tanto. Yo veía el programa y yo cogía y anotaba todo lo que no entendía. Ingredientes, técnicas, palabras, lo que fuera, y empecé a armar como un propio glosario, a entender qué era, en qué estaba, qué necesitaba aprender. Y pues me di cuenta que necesitaba aprender todo. Y fue muy intenso, nadie se alcanza a imaginar, porque si yo que trabajo en televisión, creía que podía hacer un programa de entretenimiento. Eso fue una quemadera de pestañas muy brava de llegar a un país que no es el mío, con unas costumbres que no son las mías, una cultura completamente diferente, todo lo que yo tenía que cocinar eran platos que yo no sabía ni a qué tenían que saber. Pero como no me gusta hacer las cosas mal, pues había que ir a estudiar mucho. Y eso al principio era sostenible, pero luego ya se va acumulando todo ese estrés y todo ese peso que yo sentía encima, porque yo sentía que tenía casa, carro, beca y de todo mientras durara. Pero entonces yo haber movido a toda esta gente para que veía esa misma que tú estabas describiendo ahorita, se ve esa que se ríe, que jugaba, que todo le sale bien, pero lo más curioso siempre ha sido darme cuenta que hay tanta diferencia entre la Laura que la gente ve y ser Laura. La Laura que libra una cantidad de batallas adentro que la gente ni se imagina. Pero yo aprendí esto desde chiquita y entonces acá todo está bien. Lau, ganaste. De ser mamá es de lo que más orgullosa me siento en la vida, en serio. Es impresionante porque además pues es como comparar dos cosas, agua y aceite y nada que ver. No por sí. Porque han sido pues ambas experiencias demasiado profundas, inesperadas, digamos, yo con ninguna de las dos dimensioné a lo que me iba a enfrentar, que me pusieron a prueba a muchísimos niveles, o sea, esto era muy menos mentalmente, emocionalmente, era como un alerta todo el tiempo de todos los sentidos, yo en qué estoy jugando, qué juego es este, cómo se mueve todo el mundo, cómo funciona aquí, qué chistes haces, hasta dónde hablan, qué tanto, cómo funciona este país, ¿entiendes? Ahí en ese, porque éramos 15 participantes de toda España y yo. Y es primera vez que se lo gana un extranjero en los 11 años de mujer. Mira, Gaviota, allá, eso es una cosa que yo no puedo creer. De repente, a mí siempre me ha gustado España, es un país que amo y adoro, pues ahora ya mucho más, obviamente, pero siempre me había gustado mucho y disfrutaba cada vez que podía ir.
Pero pues eso fue de un viaje a otro. En un viaje yo fui feliz, disfruté, y en el otro yo fui, era en la calle y la gente era de España. Y todo el mundo. Y entonces en España pasó algo muy curioso y es también empezar a entender la cultura, cómo funciona. Para ellos las telenovelas eran un poquito como, no eran latinas, digamos, no eran algo tan respetado. Entonces el fenómeno con Café que sucedió es que era algo que se hablaba como por debajo, un poquito al principio, pero luego superó, digamos, a todo, ya no podían susurrarlo, ¿no? Entonces ya era, no estás viendo, no estás viendo, no estás viendo, y todo el mundo, que al principio les daba un poco de vergüenza admitir que estaban viendo una telenovela de 88 capítulos. algo? O sea, después de eso. Sentirse torpe en algo es muy maluco, en cualquier cosa. Porque yo decía ahorita. Nada, si Claro. uno no tiene ni una sola herramienta, pues uno prefiere decir como, uff, no, eso es muy maluco. Sí. ¿No? Que lo haga otro. Sí. Pero cuando a ti te enseñan, cuando tú aprendes, cuando te tomas, o sea, cuando tienes como esa oportunidad. Es que yo terminé haciendo el menú de la final en el restaurante número 1 del mundo. Se llama El Celler de Can Roca. Entonces, haber tenido, mira, empecé acá en Harry Sazón, en Pajares Salinas, que son de los restaurantes de los mejores de Colombia. Sí. Obvio, aprendí unas cosas que es como, yo no hago el almuerzo todos los días en mi casa. No tengo tiempo, no hay nada que me guste menos que sentir que tengo que cocinar de afán para salir de... No, a mí me gusta cuando tengo tiempo, cuando hay una copita de vino. Eso me fascina. Lo otro que me pongo otra vez como contrarreloj, es como... No. Abrumador un poquito para... Pues mira que es algo que yo antes no me preguntaba ni me cuestionaba ni nada. Es mi hermano, es mi hermanito. Pero ahora que veo a mis hijas, sí hago como ese paralelo. Porque Alegra, que es la mayor, es una niña súper inquieta, pinta súper bien, como que es hábil en general con las cosas. Y entonces Micaela, que está más chiquita, pues cree que ella no pinta lo suficientemente bien, que ella no canta lo suficientemente bien, que ella no hace el rollito en el piso lo suficientemente bien, porque su comparación es su hermana, que le lleva 3 años de ventaja. Sí, claro. Entonces yo no le puedo decir eso a ella porque ella pues no lo va a entender así, pero yo trato de darle a ella entonces sus espacios sola, o me voy yo con ella y le refuerzo a ella como esa seguridad en sí misma para que no vaya a caer en ese error de compararse con la hermana, que simplemente por ser mayor pues le tiene ventaja, digamos, en ciertas cosas. Pero entonces, claro, que nada específico con respecto a mi hermano conmigo. No se lo he llegado a preguntar, no sé, pero pues él... Creo que hemos vivido de todas maneras, aunque desde nuestras grandes diferencias, pues así como hay una columna vertebral que yo digo con mis hijas es el arte, en Daniel y yo hay muchas cosas que también son similares, que nos ha tocado recorrer caminos y conquistas similares hemos tenido en la vida, como con respecto a nosotros mismos. Y una de esas es la seguridad en nosotros. O sea, eso que yo decía que era muy tímida, que era complejada, esos complejos es de creer que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo no soy lo suficientemente buena, que solamente si hago maromas y malabares y magia pura, entonces me van a ver. Entonces se vuelve uno muy perfeccionista. Eso lo veo mucho en él también. Pero yo siento que afortunadamente ya hace un rato y cada vez más, y hoy veo a un hombre que se para también desde un lugar con mucha seguridad, con mucha confianza en él, no soberbia, sino quién eres y cómo te ha costado llegar hasta allá y los caminos, los pasos que has recorrido hasta ese momento. Entonces yo lo veo, yo es que me muero de amor, o sea, Daniel es mi amor de la vida, lo admiro además profundamente, yo también lo llamo a él y le pregunto todo porque es puesto como aunque yo siento que él tiene mucho de arte, no ha hecho nada por ese lado y es finanzas, número, pues he dicho como, uy, no, por mi propia salud mental necesito abandonar ese lado. Pero entonces él está ahí, entonces cada que yo le hago preguntas como, pues, básicas para supervivencia del mundo, me dice, ¿tú cómo haces? O sea, ¿tú cómo haces en la vida para vivir por ahí? O me habla de cualquier cosa que está pasando, y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué? Laura, ¿usted no ve noticias? Y yo, obvio no. Pero ¿usted cómo hace para saber en dónde está? Y yo, es que yo no quiero saber en dónde está. Me muero de amor, lo admiro, me parece brillante. Siento que sí, de pronto sí le ha pasado. ¿Y le gusta? Yo creo que se ríe. Hace poco me acompañó en mayo, en abril. Fuimos yo tenía que entregar un premio en los Platino, en Madrid, precisamente. Y lo llevé como acompañante a él. Espectacular, porque es todo... Lo hiciste muy bien, mira, me parece que es esto, no sé qué, me parece que saliste. Es como, no sé, no es un mal lugar, es lindo. No sale, pero sí está aquí en la sala. Ese niño, ya está muy grande, pero el niño todavía ahí. Y es verdad que nos apoyamos mucho, o sea, somos hermanos amigos. Somos que hay un problema, pasa algo y es
Él me llama 3 de la mañana y es lo único que yo le contesto, a las 3 de la mañana, pero pues obvio, tragos, y me llama a decirme que me quiere, que me ama, o a contarme sus problemas, que se abre también así más fácilmente, pero es típica llamada a 3 de la mañana, gorda, siéntate. Y yo, siéntate, estoy acostada dormida. Esa, como una relación de tanta complicidad con él, en donde nos hablamos. ¿Cuánto se llevan? El mayor. Pero sí, ahí no, te ves súper fresca siempre. Dale. Se ve reflejado. Lo hijo. Pero eso es una marca de maquillaje y de fragancias que saqué justo después de que nació Micaela, mi segunda hija. Y yo creo que viene de permitido sobrevivir. Todo eso era justo ese lado instintivo que hay en mí, que tenemos en todas las mujeres, tratando de construirse a ella misma desde la feminidad y entendiendo lo que eso significaba, hasta llegar a ese punto en donde decía, bueno, es que ser mujer para mí hoy significa todas estas cosas, y pues a eso sí fue ponerle la cereza encima, el ser mamá. Entonces, Feroz es una marca que busca, que es como esa invitación que yo le hago a mujeres, a hombres, a quien se la quiera usar, de realmente permitirse la libertad de ser uno mismo, que es lo que venimos hablando todo este tiempo, Sí. de permitirte ser tú como seas hoy o como seas a esta hora, porque es que si hay algo que cambie en nosotras las mujeres es lo que sentimos, lo que queremos, pero porque son tan raras, pero porque soy así, pero que pereza. Es nuestra naturaleza. Sí. Y entonces empezar a entender esos ciclos, esas fases por las que nos movemos, esas necesidades tan diferentes que tenemos dependiendo de la fecha del mes. Es muy lindo porque es como esa Laura que a veces de verdad siente ganas de pintarse la boca de rojo, que es ese color que tengo ahí en Feroz como insignia, y que me siento segura y me siento feliz y me siento linda y quiero ir y quiero bailar y quiero una cantidad de cosas, versus la Laura que a veces no se quiere ni maquillar, que a veces no quiere ni salir, que a veces que en pijama si puedo salir a la calle mejor. Ojalá. Y todas son la misma Laura. ¿Sí? Muy diferente una versión de la otra, sí. No solamente hay dos versiones, no, hay muchas facetas, y es permitirnos explorarlas, permitirnos sacar, como darle voz a cada una de ellas. Eso, y lo trajimos hace un par de meses aquí a Colombia. Estamos en este momento en algunos Farmatodo. Yo saco cada rato historias diciendo en cuáles Farmatodos está. Ajá. Online. Sí lo pueden encontrar en todo el país. Estamos abriendo ahorita nuevos puntos. Estamos como en esa ampliación En de España, ¿cómo te marca. va con esto? Pues, empecé allá, empecé vendiendo en el Corte Inglés, también vendiendo a nivel nacional online, maquilando en Italia, unos productos de una calidad pero espectaculares. Las fragancias sí las hacemos acá, en Colombia. Ha sido un proceso muy lindo, de verdad. Yo digo que es un proceso al revés, pero pues es como que a veces las cosas se van dando y uno no hay una forma, la vida le está diciendo qué señales le está dando, hay que tener como todos los sentidos alertas, y eso fue como en ese momento que pasó todo lo de café, se abre esa puerta en España. Yo dije, la abrí al principio, pero sí sintiendo una necesidad que siento yo muy fuerte de poderle contar a otras mujeres, pero de verdad que esto hoy va más allá de mujeres u hombres, porque siento que todos nos impedimos muchas veces hacer cosas y disfrutar de todos los potenciales que tenemos por miedo, por temores o qué van a decir los demás, y nos quedamos sin saber realmente qué es todo eso que podemos hacer. Sí. Entonces esa invitación de o sea, es un acto de rebeldía. Ser uno mismo es un acto de rebeldía. En una sociedad que todo el tiempo te está diciendo, sé esto, aquí, punto, nada más, no te salgas de acá, esto, pero si tú eres presentadora, ¿cómo vas a cantar? ¿No? Pues si tú eres actriz, ¿cómo que vas a bailar? Si puedo esto y esto y esto, para hacer de todo. Y esa era la educación que teníamos. Hoy es como, coja una cosa, específica en esa, más específico, y el resto. El resto se nos van de las manos, y el resto es muy lindo, el resto es todo ese potencial que tenemos de hacer. Entonces eso es Feroz. Instagram, por favor. Feroz Colombia. Feroz, raya al piso, col. Sí. Feroz, raya al piso, col. Pero ¿cuál sí te gusta? Porque es que uno tiene que explotar lo que sí le gusta. Es como Yo siento, eso, ¿sabes mira. qué? Pero bueno, está un nude intransferible espectacular que te quedaría, que es muy lindo. Es más palo rosa que ese, pero eso no se mueve. Hagas lo que hagas. Sí tenemos productos que son muy lindos, que tienen mucho que ver con skincare, porque, pues, para mí, eso que decías,
es como una conciencia de que somos un ser completo. Yo no puedo llegar solo a echarme una base, a taparme toda la cara porque es que no me gusta este hueco, esta peca, este grano, no me gusto yo, básicamente. Entonces mejor tapemos quién soy yo. Acá ningún producto te va a tapar completamente nada. Las bases son súper ligeras y lo que yo quiero es hidratar la piel, que sea como una belleza Natural. aportándole a la piel, no tapando tu piel. Es quién eres tú, si tienes pecas se te van a ver. Está ese labial hidratante que está para esa, que a veces cuando digo no me quiero maquillar, me echo es un hidratante maravilloso que le echo a mis hijas, a mi esposo, pero sí es una cantidad de productos lindos pensando en que tu piel sea saludable y desde ahí salga la belleza. Spet está en Netflix, está ya disponible, ahorita estoy grabando otra cosa, pero saldrán otros meses, entonces mientras tanto, La semana, chicos, nos vemos